Aragón suena en colores con gente como Aridai, que es, bueno, es un grupo que ha sacado su tercer disco ahora mismo. Es un grupo aragonés, sí, pero también es un grupo mexicano, también es un grupo venezolano. Creo que el hecho de que haya muchas culturas ahí dentro, mucha gente de diferentes países, que ya sea su tercer disco y que además estén tocando un huevo, que es como un grupo al final se curte y como un grupo al final existe como grupo, pues será lo suficiente, más que suficiente para saber cositas de ellos, para que nos aporten sus vivencias, su vida, su obra, sus milagros. Aridai, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, que oye, que lo que comento, ¿no? Que aporta mucho el tocar mucho, ¿no? Y también aportará, supongo, como una de las señas de identidad del grupo, el tener gente de diferentes países en vuestras filas. Pues sí, básicamente lo de tocar tanto para nosotros es fundamental. De hecho, nos basamos todo nuestro trabajo en salir fuera, sobre todo fuera de Aragón. Y la verdad, luego tener la diversidad de poder contar con gente como José de Venezuela, aunque lleve 10 años en España, y Yadira, que lleva 6 años entre nosotros, de México, pues la verdad es que pues sí, te aportan cada uno su cosa y aparte que es divertido también. Muy bien. Oye, que en este disco se llama ¿Qué nos queda? Es el nombre del disco. Sí que ha habido, creo que un cambio de etapa importante, ¿no? Cambio de formación y se nota además en el disco también, ¿no? Que bueno, a lo mejor del segundo al tercer disco es cuando se puede decir que Aridai tiene la personalidad que tiene ahora mismo, ¿no? Exacto, porque ya en el segundo disco hubo un pequeño cambio de formación, entre yo con la guitarra rítmica apunta un poco más de contundencia, y en este tercer trabajo con Luis a la batería y José al bajo se ha completado del todo y la contundencia es aún mayor. Total. Bueno, hay que decir que habéis grabado en Séptimo Cielo con Chechu Martínez ahí. Sí, señor, muy bien. La verdad es que desde aquí decirle que tenemos palabras de agradecimiento porque se ha portado con nosotros sensacional, nos ha dado todo el tiempo del mundo para poder trabajar sin presión. Y eso, bueno, yo creo que se nota luego en el resultado final. Oye, que el resultado final además, que tiene que ver mucho con el título, ¿no? Todas las canciones y sobre todo con esa desolación que vemos en la portada, ¿no? Así es. Comentabas que no es un disco conceptual, sin embargo, ¿no? Pero que sí que es verdad que tiene un hilo conductor. Sí, es un hilo conductor. Bueno, todos sabemos la que está cayendo ahora mismo, ¿no? en nuestro país, bueno, un poco a nivel global. Y bueno, pues un poco yo cuando compongo, pues me quería centrar un poco en eso, ¿no? En las cosas que están pasando actualmente. Y bueno, pues salieron los temas que salieron y nos pareció bastante correcto el poner ese título y esa portada, que además esa portada hay que decir que son fotografías reales de nuestro bajista que estuvo en Bosnia, en Sarajevo, por ahí, ¿no? En Kosovo. Y bueno, son fotografías que él hizo por allí. Eso hemos aprovechado. Bien, no, bueno, bien sacadas, la verdad que bien está esto bien. Bien aprovechadas. Bien aprovechadas, eso. Bien aprovechadas están. Y son tiempos, desgraciadamente, para esta portada, ¿no? Tiempos en los que nos quejamos mucho también, tenemos por supuesto muchos motivos para quejarnos, pero que en vuestro caso hay que decir que no os podéis quejar sobre todo de conciertos, ¿no? Pues sí, la verdad. Y bueno, también de trascendencia, está teniendo ahora mismo trascendencia Aridai, ¿no? Aridai pues ahora mismo no es, yo creo que no es un grupo más, sino que estáis destacando mucho. Yo creo que sí, yo creo que desgraciadamente a nivel de Aragón y sobre todo Zaragoza, pues no tenemos la repercusión que esperábamos, pero a nivel nacional, incluso al otro lado del charco, pues la verdad es que sí, que ya vamos a tocar a cualquier parte de España y la verdad es que la gente pues ya nos va conociendo, ya nos sorprende, incluso hay gente que tiene todos nuestros discos y bueno, y la verdad es que pues, nos sentimos bastante queridos y arropados y bueno, y esperamos seguir así. Pues esperemos, porque oye, esto que comentas, por ejemplo, ¿no? Sucede con más grupos de metal también, ¿no? Grupos de metal en Zaragoza que ahora mismo creo que están destacando. Y que es verdad que por el motivo que sea, se le reconoce fuera mucho además, y no sé qué pasa adentro, que no hay forma, ¿no? No hay forma de un reconocimiento, creo que a la altura, ¿no? Vamos a poner que a la mitad de la altura, aunque sea de lo que reconocen fuera, ¿no? Sí, la verdad es que el hecho de que los grupos de metal, sobre todo en comparación con cualquier otro estilo, llámese pop, que es lo que más repercusión tiene, si la gente perdiera un poco de tiempo en ver los grupos de metal de Aragón, se quedaría bastante sorprendido de lo que estamos tocando, pues gente como Después de Todo, gente como Imura, que hace metal extremo,
gente que están no solamente a nivel nacional, que incluso está yéndose a Portugal, están saliendo fuera de nuestras fronteras y nosotros mismos estamos girando por toda España y bueno, eso cae un poco en el olvido aquí, ¿no? En nuestra tierra, pero bueno, a nosotros que nos quiten lo bailado, ¿verdad, Néstor? O sea, hay que decir que... Hay que decir que en 2009 tocasteis en México, que supongo que la experiencia fue acojonante. Brutal. Y que esperamos que dentro de poco se repita, ¿no? Pues sí, esa es la idea, ¿no? Que bueno, que aparte de hacer nuestro trabajo aquí, también un poco está enfocado, aprovechando también el tirón de que Yadira es mexicana y que José es venezolano, un poco lanzarnos también un poco al otro lado del charco. De hecho ya hemos tenido algún contacto y alguna historia y bueno, ojalá se pudiera llegar a transformar en una nueva gira. Pues ¿cómo fue ahí? Vamos a ver, cuéntame. Bueno, ¿cómo fue? Fue, supongo que cojonudo, ¿no? Pero esto de que te presente la vocalista, ¿no? La mexicana, os presenta ella como que inicia a sus padres, ¿no? A su familia, a su gente, ¿no? Como mexicana, pero un grupo internacional, un grupo español también, ¿no? Sí, hombre, lo curioso es que el manager con el que estábamos trabajando allí, con la promotora, en principio él no sabía que nuestra cantante era mexicana. Y entonces cuando se enteró, bueno, pues entonces ya fue una repercusión ya mucho más brutal. Y la verdad yo creo, lo que siempre digo, que yo creo que todo grupo de rock, bueno, cualquier grupo en general debería pasar por eso alguna vez en su vida, ¿no? O sea, sentir y vivir eso, el sentirse como nos sentimos nosotros, como gente de nivel internacional, porque vamos, vosotros en España tenéis que ser, sí. Te contara. Madre mía. Claro, es lo que se piensan, ellos tienen el nivel de ser, ¿no? De estar reconocidos, y eso es cierto, ¿no? En fin, a veces valoramos poco lo que tenemos aquí y creo que aquí tenemos un ejemplo, aquí sentado, tenemos aquí un ejemplo con Aridai. Aridai, también deciros decirnos mejor dicho, que hay un vídeo en proceso, ¿no? Hay 2 vídeos en proceso en realidad. Exactamente, uno nos lo han producido y está prácticamente terminado, esperamos tenerlo para la semana que viene. El otro ya es autoproducido y vamos a esperar un poco más, porque el importante es el que está a punto de estrenarse. Vale, oye, ¿de qué single va a ser? ¿De qué canción? ¿De qué corte vamos? Porque ya hablar de singles... Sí, es de que nos queda del primer tema. Que da nombre al título, que da nombre al disco. Exactamente. Vale. Poco más que decir, ¿vale? Que sobre todo comentáis que hay muchos directos. Queremos veros en directo, aunque tengamos que irnos fuera. A ver, ¿dónde os vamos a ver en directo próximamente? Pues próximamente estaremos en Zaragoza en el mes de enero. Ah, bien. Son de las poquitas fechas que vamos a hacer. Ah, qué bien. ¿Se sabe fecha concreto ahí? Pues seguramente será el 26 de enero, en la Sala Explosivo, si no me equivoco. Me lo tiene que confirmar la promotora que lo está organizando. Y luego estaremos en Valencia también en enero. Y luego, bueno, pues sé que tenemos que ir a Madrid, tenemos que ir a Barcelona. Tenemos que ir todavía a muchos sitios, a falta de terminar de concretar. El País Vasco, sobre todo, lo vamos a tocar bastante. Muy bien. Que ahí siempre nos acogen de una manera muy contundente. Y bueno, y que hayamos hecho ya, pues ha sido muchísimos más. Muchísimo más. Bueno, está en Palencia, Valladolid, Bilbao, San Sebastián. Bueno, no sé, es que son tantos ya los que hemos dado que no sé. Muy bien. Pues que Aridai, bueno, para quien no conozca a Aridai, pues que sepan que es Yadira, ¿no? Que es vuestra cantante, al revés, ¿vale? Así es Aridai, por eso veis, ¿y de qué vendrá eso? Esta gente que es metalera será algún dios de no sé qué, tal, aquello del metal y eso, que a veces es habitual. No, tiene esa explicación, ¿de acuerdo? Que saludos también a ella y al resto del grupo. Así es. ¿De acuerdo? Saludos, amigos. Que enhorabuena por esta tercera criatura. Pues muchísimas gracias. Y que lo siguiente ya que pongamos en algomusical.com, la siguiente noticia que leamos, o una de las próximas, que sea esa, la de ese viaje a México, ese regreso a México, ¿de acuerdo? Que ya toca cada 3 años, ¿no? Pues fue en 2009, pues 2009, eso. Sí, cada 3 años es lo que toca, sí, nos toca ya. Sí, 3, 4, como las Olimpiadas, cada 4 también, pues bueno, pero en fin, no mucho más. Muchísimas gracias, ¿de acuerdo? A vosotros. Gracias.